Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Si estás escuchando este episodio por Apple Podcasts o Spotify, bienvenido. Esto quizás se sienta como otro episodio más. Si lo estás viendo por Spotify, porque también lo tenemos en versión video, o en YouTube, que ya hemos estado compartiendo el podcast desde diciembre aproximadamente, los episodios en video por allá, puede que vean un poquito de evidencia y pistas de lo que ya he venido tanteando desde hace rato, que es un nuevo comienzo, un cambio, un cierre de ciclo, un periodo de transición que estamos atravesando y al cual le voy a dedicar todo un episodio la semana que viene, porque va a ser de alguna manera como una despedida. Va a ser también un cambio de ambiente por acá para aquellos que nuevamente ven los episodios. El background va a ser diferente, el espacio va a ser diferente. Imagino que ya a este punto saben de qué les estoy hablando. Igual desde hace un par de meses yo les vengo grabando un vlog con todo lo que ha estado pasando, todo lo que no he estado mostrando por Instagram o por TikTok, aunque ya algunas personas medio que saben que se viene. Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. El día de hoy, a pesar de que medio que está conectado un poquito con lo que tiene que ver ese tema, viene un episodio que siento que se va a sentir algo distinto a lo que venimos hablando en el último mes. Yo siento de que no es necesariamente que haya caído como en lo repetitivo, pero muchos de los episodios y de mi contenido en general está directamente conectado con las vivencias, experiencias y cosas que estoy atravesando y que estoy viviendo y que están pasando en mi vida, en el aspecto personal, profesional, en todos los ámbitos. Y ha sido mucho el tema de transiciones, de ciclos, de cambio, de soltar, de confiar, de cómo moverte en la incertidumbre. Y el día de hoy decidí que quería hacer algo diferente y realmente fue una de esas en donde el tema vino a mí de una forma bastante inesperada, pero es cuando de repente por o un contenido que viste en redes o una conversación que tuviste con alguien, ese tema como que te sigue retumbando y tú dices, quiero andar un poquito en esta temática. Y tiene que ver con rebobinar un poquito la cinta y los consejos que yo le daría a mi yo de 28 años, o esa específicamente fue la pregunta, para contexto. Esta semana que recién terminó fue el cumpleaños de una querida amiga, Oriana. Ya ustedes la deben haber visto por acá, si vienen siguiendo el podcast desde hace un tiempo. Tenemos un par de episodios en conjunto y adicionalmente, el año pasado, en octubre, tuvimos la oportunidad de llevar ambos podcasts, Esperando la Señal, y el de Ori, Créete tu Cuento Podcast, a Miami. Asistimos al Latina Wellness Summit y mientras estuvimos allí utilizamos los espacios de Arketing Studios, a quien shout out por aquí porque el espacio, el tratamiento, todo fue maravilloso, y grabamos una serie de episodios donde combinamos nuestros podcasts y donde llegamos a traer a 4 invitadas diferentes para 4 episodios diferentes. Por si no los han llegado a ver, están brutales. Se pueden ver las partes 1 por acá en Esperando la Señal Podcast y las partes 2 por el podcast de Ori, Créete tu Cuento Podcast. Y de verdad que fue una experiencia increíble. Pero básicamente este fin de semana celebramos su cumpleaños número 28 y entre ambas y otro amigo en conjunto hablábamos un poco de lo que están siendo diferentes transiciones similares que cada uno de nosotros está atravesando este año, los diferentes cambios, un poco como ese mira cuán lejos hemos llegado y todo lo que hemos hecho desde que llegamos a New York, cada uno en sus tiempos. Y parte de la pregunta fue ese... Bueno, ya que yo estoy cumpliendo 28 años, ¿qué es algo que me dirías a mí que estoy en mis 28 o a nosotros que todavía estamos en nuestros 20? Para contexto, yo tengo 32 años, este año es my Jesus year, en diciembre son 33. Y en ese momento le di una respuesta, si bien bastante honesta y genuina, fue algo como en el momento, fue como, ok, esto es lo primero que se me viene y esto es lo que te diría, pero me quedé un poco pensando en qué le diría yo a mi yo de 28 años, sobre todo ahorita que estoy repasando un poco lo que ha sido mi historia en New York en general, pero especialmente en este espacio, en este hogar, son casi 7 años, y he estado un poco viendo la Pamela que entró acá en el 2018 y la Pamela que está a punto de salir en el 2025.
Específicamente en mis 28, cuando yo me puse a pensar, eso fue en el 2021. Y para mí es ver como, wow, en solo 4 años, mira todo lo que ha sucedido. Ese fue el año donde me casé. Ese fue el año donde seguíamos atravesando una pandemia. Ese fue el año en donde la mitad estuve trabajando 100% remoto y ya estaba empapándome un poco de lo que era monetización en redes y colaboración con marcas, creación de contenido. Pero eventualmente me tocó volver 100% a la oficina. Y fue un choque bastante grande que me hizo replantearme si quería seguir haciendo lo que estaba haciendo, quería seguir trabajando en lo que estaba trabajando. Fue también la oportunidad de reencontrarme con familia que hace tiempo no veía. Específicamente en ese punto a mi mamá tenía casi 3-4 años que no la veía y fue la oportunidad de no solo vernos, sino de convivir por varios meses. Fue una experiencia espectacular en donde siento que sanamos tantas cosas, vivimos tantas cosas, aprendimos tantas cosas. Fue un periodo bastante lindo y donde pasaron muchas cosas y muchos cambios y muchas transiciones, y yo siento que viéndome en los 28 y viéndome donde estoy ahorita, siento que soy 2 personas totalmente distintas, porque mucho del recuento fue de las cosas externas, pero también cuando yo pienso a nivel interno, el hecho de que mi valor estaba muy atado a multitasking y mira todo lo que puedo hacer, especialmente en un periodo en donde yo siento que la pandemia nos invitó de cierta forma a bajarle 2 y a ir más despacio. Para mí fue como, quiero aprovechar cada segundo de cada día que esté aquí en casa, y literal mis días empezaban a las 6 de la mañana y eran las 10 de la noche. Yo podía seguir pegada de una computadora porque mira todo lo que puedo hacer, y mientras más hago, más valgo. Era un periodo de tiempo en donde los límites que en el día de hoy están más establecidos en mi vida, antes ni siquiera me los preguntaba, me los cuestionaba. Eso no era parte de mi vida. Era el cuánto doy, cuánto hago por otros, cuánto estoy por otros, y ni siquiera era qué estoy haciendo por mí y cuánto tiempo me estoy dando a mí y cómo me estoy priorizando. Entonces han sido muchos cambios y decidí que este episodio, más allá de compararlo o darle consejos a mi yo de ese año en particular, siento que me quiero enfocar más en mis late 20s, vamos a decir de los 25 para acá, y coincidencia o no, esa es la edad que yo tenía cuando nos mudamos a este apartamento. Y justamente ahorita, en medio de todo el empacar y guardar y sacar cosas, lo hablaba con mi esposo, que en ese momento ni siquiera estábamos casados. Era la primera vez que vivíamos juntos cuando nos mudamos acá en el 2018, y era hacer la comparación de éramos unos niños y miren el estado en el que estábamos personalmente, económicamente, situacionalmente, en todos los factores. Y para mí era como, yo entré a mis 25 casi cumpliendo 26 a este espacio y soy una persona totalmente distinta. Han cambiado tantas cosas, y justamente a esa Pamela de sus late 20s que ha habitado este espacio y que ha vivido tantas cosas y tantas transiciones y tantos cambios, le quería dedicar este episodio. Le quería dedicar el que quizás hubiera hecho diferente, o que le recomendaría que empiece a trabajar, o que empiece a hacer, o que empiece a cambiar, o que empiece a sanar. Obviamente que es algo de que, bueno, no podemos retroceder el tiempo, y no me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado hasta ahora. Sin embargo, es una reflexión de qué pudiera haber hecho distinto, y para aquellos que estén viendo o escuchando este episodio y se encuentren en sus 20s, ok, nos tocó cambiar el micrófono porque, bueno, circunstancias de la vida, el otro micrófono de la nada le dio por no funcionar. Pero como les decía, el propósito de este episodio no es el de recriminarme de, ay, tenía que haber hecho las cosas así o asado, sino uno, para aquellas personas que estén viendo o escuchando este episodio, les queden ciertas recomendaciones que puedan aplicar en sus 20s, para aquellos que están en sus 20s, especialmente late 20s, pero early 20s también funciona. Y por mi lado, entender que cada fase y cada periodo de nuestras vidas viene a enseñarnos algo. Para mí los 20 tienen su propósito, los 30 están teniendo su propósito, y así sucesivamente. Y para mí es en este punto de mi vida el darme cuenta de muchas de las lecciones y muchos de los aprendizajes y todo lo que he venido integrando, y que ahora viendo hacia atrás puedo ver como que, ok, esto lo estoy haciendo diferente, aquí aprendí esto, aquí sané esto, y esa es la intención con el episodio del día de hoy. La primera lección, y esto no va en ningún orden en particular, ni cuál es más importante ni menos, sino como me la fui acordando. Esta yo creo que finalmente la empecé a reconocer y a integrar en el último año y medio, 2 como mucho, y tiene que ver con establecer límites sanos. Yo siento que en mis 20 especialmente, para mí era sentir que mi tiempo y mi energía eran ilimitados, que yo tenía que estar allí para todo el mundo, y esto ya lo hemos hablado
en mayor detalle en episodios anteriores como el síndrome de la niña buena y en episodios relacionados a las amistades o en cualquier ámbito en el que uno invierta su tiempo y su energía. Para mí principalmente esto yo lo relaciono más con personas en mi vida, por eso digo amistades o familia, donde he llegado a tener esta sensación de tengo que estar allí siempre, tengo que siempre responder el mensaje, siempre decir que estoy disponible, siempre dar lo mejor de mí. Y cuando digo establecer límites sanos no significa que, bueno, nunca voy a estar para nadie más, yo primero, yo segundo, yo tercero, aunque ya vamos a hablar un poquito más de ello, pero es el entender de en dónde yo estoy o con quiénes estoy invirtiendo mi tiempo y energía y si está haciendo algo recíproco. Y recíproco no significa que siempre va a ser 50 y 50, creo que rara vez en ninguna dinámica las cosas van a ser exactamente mitad y mitad, pero es entender de que, ok, yo soy la que siempre está allí para todo el mundo en cuanto a necesitas que te escuche un problema, necesitas que te ayude con algo, necesitas que te facilite un favor, lo que sea. Número uno, ¿qué tanto estoy recibiendo yo de vuelta? Porque sí, las relaciones y las dinámicas son recíprocas, es un dar y recibir. Y nuevamente, no se trata de estar como sacándole a la otra persona, bueno, yo hice esto, entonces tú tienes que hacer para mí, sino que es algo que se da de forma natural. Es el, ok, a lo mejor en este momento tú estás atravesando una situación o un periodo de tiempo un poco complicado en donde necesitas más apoyo, en donde necesitas más ayuda y yo estoy aquí para brindártelo, no por obligación, sino porque deseo hacerlo, porque eres alguien importante en mi vida y porque estoy dispuesta a invertir mi tiempo y energía en ti y sabiendo que si en algún punto yo soy la que se encuentra en una situación complicada, sé que puedo contar contigo. Ya cuando llega un punto en donde te das cuenta de que, ok, yo soy la que siempre está dispuesta y siempre se flexibiliza por otros y siempre hace el tiempo por otros y siempre pone la energía para otros, pero siento que no estoy recibiendo lo mismo, algo tiene que cambiar. Cuando aún sin siquiera las otras personas preguntan si estoy en la capacidad en este momento de sostener espacio y tiempo para ellas, de brindarles mi ayuda, sino que inmediatamente es como, vengo a dejar todo esto aquí, casi como una papelera de, vine a depositar todos mis problemas, todos mis conflictos, todo lo que esté sucediendo y ni siquiera me estoy molestando en preguntarte, hey, tienes el tiempo, tienes la energía, tienes la capacidad, este es un buen momento para que yo te pueda compartir esto que estoy atravesando, necesito un consejo, necesito una ayuda, tú me lo puedes brindar. Y cuando yo empecé a notar que esto era algo recurrente, no en todas mis dinámicas, pero en algunas que son muy importantes para mí, y era esa sensación de quiero descansar o no estoy en la capacidad de dar mi tiempo y energía para esta situación o para esta persona, pero si no lo hago me estoy sintiendo culpable porque se supone que siempre tengo que estar allí para los demás. Allí fue cuando entendí que algo tenía que cambiar, cuando entendí que muchas veces me preocupaba hasta de más por situaciones ajenas a mí, el querer de alguna manera involucrarme en todo y querer hacer problemas ajenos, problemas propios. Allí tocaba empezar a establecer límites. Y definitivamente no es algo que sucede de la noche a la mañana, como con ninguna de las recomendaciones que les voy a dar el día de hoy, pero era empezar a entender de que esto es algo que se está repitiendo. Esta es la manera en cómo yo estoy gestionando y manejando mis dinámicas, mis relaciones, mis amistades, mis dinámicas familiares o con las personas cercanas a mí. Y es entender de que yo soy la que tiene que establecer esto, porque si yo le estoy brindando todo de mí a la otra persona no va a venir de la nada a decirme como, deberías establecer límites con tu tiempo y energía, sino que me toca a mí cuando yo empiezo a identificar eso. Y fue empezar a darme cuenta en qué dinámicas y en qué situaciones se estaba repitiendo este patrón, en donde no me estaba ayudando, en donde podía empezar a poner ciertos límites y ciertas pausas y verbalizarlo también, cosa que me costó mucho. Yo siento que en mis 20 fue el quedarme un poco en quiero evadir y evitar conflictos, entonces prefiero dar más de lo que realmente puedo, pero para evitar que la otra persona se enoje o se angustie o se moleste o tengamos algún roce, yo voy a seguir dando más de mí. Y allí lo que estaba haciendo era literalmente agotarme hasta el cansancio y no tener nada que darme a mí misma.
Así que por un lado fue finalmente confrontar este miedo al conflicto, a las discrepancias, a las diferencias, entender que no necesariamente si yo comunicaba este tipo de situaciones de mira, necesito una pausa o ahorita no puedo o no te puedo ayudar en este momento, etcétera, no significaba que iba a haber un conflicto, no significaba que iba a haber una pelea, sino tal vez la otra persona ni siquiera se estaba dando cuenta que esto era lo que estaba sucediendo y no iba a hacerlo hasta que yo no lo verbalizara. Entonces, por un lado fue aprender a verbalizar y aún con este miedo de que se pudiera presentar un problema o un conflicto, entender que más importante era mi bienestar y mi paz y salud mental antes de seguir tratando de cumplir 24/7 este rol de ser la persona buena y perfecta para todo el mundo. También fue el empezar a establecer ciertas medidas o ciertas pausas o ciertos límites, como por ejemplo, esta fue una de las maneras en que empecé a hacerlo y llega a ser un proceso incómodo y por eso les digo que no es algo de la noche a la mañana, vas a tener que empezar a dar ciertos pasos y eventualmente se hace un poco más llevadero, pero por ejemplo, una de las maneras en que yo empecé a establecer límites con personas fue limitando hasta qué hora yo estaba disponible por teléfono. Yo en mis 20 llegué a ser la persona de que podían ser las 11 de la noche y ya me iba a dormir, estaba agotada, se me cerraban los ojos del sueño y en ese momento me escribía alguna amiga de tengo este problema urgente, auxilio, que 99% de las veces te prometo que no es urgente, es algo que puede esperar hasta el otro día, pero para mí era tengo que estar allí para esta amiga porque tiene este conflicto y tiene este problema y muchas veces sigue siendo el mismo conflicto del que ya te he hablado 17 millones de veces y es como esto pudo haber esperado hasta mañana, pero a mí me tocaba poner ese límite. Entonces una de las maneras en que lo estoy haciendo y poco a poco las personas empiezan a darse cuenta de que, ok, si ya las últimas 3 veces que le he escrito después de las 10 de la noche, en este caso, esta persona no me está respondiendo, ya sé que no es alguien que está disponible, sino que le escribo al otro día. A veces era dejo que el mensaje esté allí, lo contesto al otro día, o a lo mejor en ese momento le digo, mira, estoy a punto de irme a dormir, mañana en la mañana te contesto, si quieres déjame el mensaje, déjame la nota de voz, lo que sea que esté sucediendo, y mañana te atiendo. Y esa fue una manera en que empecé a establecer esos límites de, ok, después de esta hora, no contesto el teléfono, me desconecto porque quiero pasar tiempo con mi pareja, porque quiero pasar tiempo conmigo misma, porque ya me voy a dormir y estoy cansada. Lo mismo de repente en las mañanas. Antes yo era la persona de que apagaba la alarma y automáticamente me ponía a revisar, ok, todos los mensajes que tenía, sea de trabajo, sea personal, lo que sea. Ahora dije, mira, no. Hasta que no empiece mi horario laboral a las 9 de la mañana, no me voy a estar poniendo a revisar mensajes. Desde que me levanto hasta esa hora es mi tiempo para mí. Es mi tiempo de meditar, de orar, de hacer ejercicio, de hacer journaling, en lo que yo desee invertir mi tiempo, pero a un nivel personal, hacerme el espacio y el tiempo y darme la prioridad a mí misma de mis mañanas son para mí y ya después estoy disponible para el mensaje, la urgencia, el email, lo que sea que tenga que atender. Obviamente esto es un ejemplo de cómo yo lo aplico, cada quien lo puede aplicar a la manera que le convenga a cada quien, pero es esta idea de empezar a establecer límites, entender en dónde estamos dando de más de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestras capacidades, donde quizás puedo guardarme un poquito para mí misma, porque si estoy dando todo de mí a los demás, no me está quedando nada para mí misma. Y la única responsable de gestionar su tiempo y energía de la manera más conveniente es uno mismo. Así que esa sería la primera recomendación que les dejo el día de hoy, es empezar a establecer límites sanos. La segunda recomendación que le daría a mi yo de los late 20s y a ustedes que estén viendo este episodio tiene que ver con nuestro valor y cuando lo conectamos tanto con lo que hacemos. Para mí, una de mis medallas de honor personales que yo me daba a mí misma, sobre todo en la época de la pandemia recién empezando, donde tuve la oportunidad de por año y medio trabajar 100% remoto, era mientras más hago, cuánto más puedo hacer, la reina del multitasking. Y para mí eso era como, mira todo lo que hago y cómo llego hasta el cansancio al final del día, pero di todo de mí. Y les mencioné anteriormente que yo siento que muchas personas aprovecharon parte de la pandemia para bajarle dos, para relajarse, que si trabajar en pijama, que si estar tranquilo todo el día, de repente bajarle un poco al ritmo laboral, disfrutar más de armar un
rompecabezas, ver películas, hacer arts and crafts en la casa, y yo fui todo lo contrario. La de levantarme 5 minutos antes de que empezara el horario laboral y trabajar en pijama me duró 2 días como mucho, y ya después era el cómo puedo organizar el día donde ya no tengo que calcular el tiempo de llegar hasta la oficina, de prepararme para salir ni nada de esto. Tengo ahora más horas y más disponibilidad de tiempo. ¿Cómo lo puedo aprovechar de la mejor manera posible? Y llegó un punto en donde yo me levantaba a las 6 y meditaba por 20 minutos y leía por media hora y hacía ejercicio 1 hora y después me ponía a trabajar, y mientras trabajaba a lo mejor en paralelo estaba lavando ropa o estaba organizando algo o estaba grabando contenido. Terminaba de trabajar a las 5 y estaba editando y estaba arreglando. Y no digo que esto no sea parte como del día a día, pero era llevarlo a un punto de demasiado. Para mí era como, si yo no me siento agotada física y mentalmente al final del día, no hice lo suficiente. Literalmente había momentos en que mi esposo tenía que venir, casi que, mira, vamos a cerrar la laptop, son las 10:30 de la noche. Es como, ya hiciste suficiente el día de hoy. Y para mí era como, pero yo puedo más, pero yo hago más, pero yo creo más. Y si bien entiendo que hay ciertos periodos en donde a lo mejor estamos en un lanzamiento o un proyecto nuevo o un evento, ciertos periodos particulares establecidos en donde sí tenemos que dar más de nosotros, es muy distinto hacerlo nuestro día a día. Es muy distinto hacerlo como así se ven todos mis días y así se ve mi rutina, y es demasiado y es desgastante. Y yo tuve que llegar a varios puntos de burnout y de breakdown y de ya no puedo más, para entender de que esto no nos está funcionando. Y más allá de eso fue entender que yo estaba conectando mi valor como persona, como ser humano, como sentirme valiosa a la par de cuánto hacía. Y no fue hasta planteármelo en sesiones de journaling, a través de la terapia y de diferentes prácticas, el ¿qué pasa si tú no estuvieras haciendo todo lo que haces? ¿Qué pasa si el día de mañana te quitan los títulos, el trabajo, la creación de contenido, la cuenta, todo esto? ¿Significa que ya no eres valiosa? ¿Significa que ya no tienes nada para brindar? ¿Significa que ya no eres nada? ¿Qué significa eso para ti? Y para mí fue entender de que no sabía qué respuesta dar, que no estuviera directamente conectado a lo que yo hago, a lo que yo brindo, a lo que yo ofrezco, a en lo que yo trabajo. Y fue el entender de que mi valor no está conectado a mis acciones, está conectado a quién soy yo como persona. Y quizás suene un poquito como muy New Age, o no sé ni siquiera qué nombre ponerle, pero es la realidad. Nosotros somos valiosos sencillamente por existir, somos valiosos desde el día en que nacimos. Estas son diferentes capas de nuestra identidad, pero no es todo lo que hacemos. Y siento que el llegar a ese punto de que todo lo que soy es mi trabajo, todo lo que soy es mi título, todo lo que soy es mis certificaciones, todo lo que soy es mi experiencia laboral, puede llegar a ser muy peligroso, en especial cuando suceden ciertas situaciones como por ejemplo una pandemia que dejó a mucha gente sin trabajo, o que te quiten tu negocio o tu cuenta en redes que tenías años trabajándolo y tenías cientos de tantos seguidores y estabas depositando tanto de tu valor como persona allí, y que de repente te lo quiten y tú digas como, ¿y ahora qué soy y qué hago? Entonces, número 2 es entender de que nuestro valor no está directamente atado a cuánto hacemos. Lo que hacemos, las acciones, las certificaciones, el conocimiento, el trabajo, es parte de nosotros, pero no es todo lo que somos. La tercera lección o señal que les dejo el día de hoy tiene que ver con uno de los puntos que genuinamente es de los que más me ha costado aprender a integrar. Es como, yo sé cuál es la lección, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y aquí todavía estamos caminando ese trecho. Y tiene que ver con el control. Tiene que ver con finalmente reconocer y entender que prácticamente no controlamos nada, y planificar menos. Y yo no puedo creer que esté diciendo estas palabras, porque así como les comenté que para mí era como mi medalla de honor el decir, mira todo el multitasking que hago y hago 17 cosas a la vez y le doy con todo hasta el cansancio, también para mí otra medalla de honor era, mira lo organizada y lo planificada que soy. Tengo como 5 agendas: la agenda del trabajo, la agenda de la vida personal, y tengo el calendario de Notion, y tengo el calendario del Google Meet, y tengo la agenda de esto y tengo la agenda de aquello, y es como todo sistematizado, organizado, planificado. Y era planificación para todo. Visita familiar, planificación. Viaje, planificación. Un proyecto nuevo, planificación. Y con esto no digo que planificar tenga
algo necesariamente malo, pero cuando se lleva al nivel al que yo lo estaba llevando en mis late 20s, de todo, absolutamente todo, cada segundo de mi vida, cada momento tiene que estar perfectamente planificado, y esto se va a dar así, que después va a llevar a esto, que después va aquello, lo otro, es agotador y no es realista. Y yo siento que en donde más me he dado cuenta es quizás no tanto como en lo mundano y en lo chiquito del día a día, sino cuando son planes más grandes. Y una de las lecciones, y esto es como que sección B de este punto, tiene que ver con cuando nosotros queremos que ciertas cosas salgan de una manera muy específica. Ahí entra nuevamente el control y el planificar. Y es ese dicho como de dile, es algo así como cuéntale a Dios tus planes y Él se reirá, o algo así, que tiene mucho que ver con conectándolo a la manifestación y a los deseos y a las metas. Cuando queremos decirle a la vida, a Dios, al universo, en quien ustedes decidan o elijan creer, de, bueno, yo quiero que esto se dé para esta fecha y de esta manera, y después de ello entonces se va a dar aquello, y después de esto va a suceder así, ya sabes. Y es como, ten más o menos una idea de lo que deseas, pero no te enfrasques tanto o no seas tan rígida con tiene que pasar de esta forma. Y por mucho tiempo para mí era eso, era yo lo estoy viendo desde la lógica y yo lo estoy viendo de que esta es la única manera en que se me cumple este deseo, se me dé esta meta, funcionen estas cosas. Y muchas veces al finalmente permitirnos abrirnos hay más de una manera en que puedes llegar al mismo resultado, en que se puede cumplir el mismo objetivo, es abrirte a la vida, es abrirte a las posibilidades. Y para mí ha sido el trabajar en encontrar un poco ese balance en, ok, está lo que queda en mis manos, está lo que sí organizo y planifico con flexibilidad y hasta cierto punto, y ya después está la parte de déjame abrirme a que se pueda dar de otras maneras. Yo estoy trabajando en pro de este objetivo y tengo más o menos una idea de los pasos que voy a dar, pero no significa que si se abre otro camino no lo voy a transitar, que si se abre otra puerta no voy a atravesar ese marco o que voy a ir del otro lado. Es el no quedarnos con solamente puede ser de esta manera y tengo que controlar todo y tengo que manejar todo, porque siento que el control es una de las ilusiones más grandes que, de nuevo, no sé de dónde nos llegó, la vida misma, pero para mí definitivamente era tengo que tener todo organizado, gestionado, planificado, y no le estoy dando espacio a la flexibilidad, no le estoy dando espacio a que la vida me sorprenda, no le estoy dando espacio a que las cosas se puedan dar de otra manera. Y de otra manera no significa mal, no significa peor, puede ser 10,000 veces mejor de lo que tú deseas y de lo que tú sueñas y de lo que tú planificas, pero no llegas a ese punto hasta que no te abres a otras posibilidades. Entonces este subpunto sería más el enfócate en el qué y no en el cómo, y la idea más grande es prácticamente no controlamos nada. No significa que vas a dejar toda tu vida al azar y es como bueno, que sea lo que Dios quiera. Es ni fu ni fa, ni un punto ni el otro, ni bueno, no planifico y que la vida decida todos los días, pero tampoco es el punto de tengo que tener todo milimétricamente medido, planificado y coordinado. Es ten más o menos una idea de hacia dónde quieres ir, de lo que quieres lograr, de lo que quieres trabajar, pero ábrete a las diferentes posibilidades y diferentes maneras en que puedes llegar a ese objetivo. De nuevo, enfócate en el qué, no en el cómo. Muy on brand y muy on point con el cuarto punto que les traigo, que es medio se desprende un poco del punto anterior, y es soltar y confiar. ¿Y por qué digo muy on point, muy on brand? Porque qué increíble que los dos sets de micrófonos que tengo el día de hoy, el primero empezó como a break up, y creo que al principio del episodio quizás hay una partecita que como que se queda sin audio unos segundos, y el segundo se me quedó sin batería. Así que dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a fluir con la vida y vamos a seguir grabando aquí bien cerquita de tú a tú, que siento que igual se escucha bien. Será un episodio diferente, pero ese era el siguiente punto que continúo aprendiendo a aplicarlo, y es esto de la soltura y la confianza. Nuevamente, si como yo se identifican con por mucho tiempo ser el tipo de persona que quiere controlar todo y manejar todo y tenerlo todo, tú sabes, y finalmente entiendes que no es posible, quizás puedas controlar ciertas cosas hasta cierto punto, pero no todo, empiezas a aprender o al menos a intentar aplicar un poco esta idea de
el soltar y el confiar. Y para mí muchas veces cuando me decían tienes que aprender a soltar, era el equivalente a cuando alguien está en su punto máximo de estrés y le dicen tienes que calmarte. Y es como, cuando a alguien que está estresado le dicen cálmate, eso funciona un 0% de las veces. Y yo creo que con esto es igual. Es como, estoy en una crisis en donde estoy tratando de manejar las cosas. Es como, yo sé que el soltar funciona, pero no es el consejo que necesito en este momento y tampoco lo pedí. Pero I digress, me voy por la vertiente. El punto es que, de nuevo, no es llevarlo al extremo de no planifico nada, no hago nada y dejo que fluya. Pero sobre todo cuando estamos atravesando, y como ha sido para mí todo lo que va del 2025, un proceso o una serie de procesos en donde las cosas no se están dando necesariamente en los tiempos que queremos, de las maneras que queremos, sentimos que hay ciertos obstáculos, sentimos que hay cierta fricción, llegamos incluso a cuestionarnos, ¿será que yo estoy siendo demasiado terca con esto o le estoy llevando a la contraria a la vida o por allí no es por acá? Yo siento que cuando llegamos como a ese punto de cuestionar un poco la situación o bastante la situación, es donde debemos aprender, os recomiendo, aprender a aplicar el soltar y el confiar. Y el soltar yo siento que es de esas cosas un medio intangibles que llega a ser un poquito complicado de explicar. El paso 1 para soltar, paso 2, paso 3 no viene siendo tan así, pero es el al menos aprender a diferenciar entre qué está bajo mi gestión, bajo mi control entre comillas, en mis manos y que no. Y yo siento que con prácticamente todos los procesos que requieran acción de nuestra parte, que son casi que todos, siempre hay un componente de lo que es nuestra responsabilidad y está la contraparte que es lo que queda. Y ahí está la parte de soltar. Si por lo menos estás atravesando, como en este año, un trámite de mudanza, que yo creo que todo el mundo este año se mudó, hay una parte de ti que es responsable por, déjame ver los listings, déjame ir a ver apartamentos, déjame crearme un budget, déjame ver el proceso para aplicar, déjame ver si hay cosas que yo tengo que voy a estar vendiendo o donando o regalando, si tengo que comprar cosas nuevas, es algo que yo puedo hacer por mi cuenta, si de repente vengo viviendo con roommates y me voy a mudar por mi cuenta, como pasa mucho en los 20s, o todavía económicamente quizás no me hace sentido, pero en vez de vivir con 3 roommates ahora vivo con 2, o estoy lista para dar el paso, como fue nuestro caso de vamos a mudarnos en pareja, en conjunto, es algo que para el punto en el que estaba la relación hacía sentido. En ese momento teníamos 3 años juntos y era como, ok, queremos seguir dando pasos en pro de nuestra relación y nos vemos en un futuro juntos, no es algo temporal. También era el hecho de que el budget no funcionaba, el área que decidimos, todo este tipo de cosas son pasos que a uno le toca dar, pero ya después de que tú das el paso de ya apliqué, ya gestioné, ya hice la diligencia, y ahora viene la parte de la espera, que llega a ser bastante fastidiosa a veces, pero definitivamente es allí donde desarrollamos la famosa paciencia. Esa es la parte en donde toca soltar y esa es la parte en donde toca confiar. Y por eso digo, no es ni irnos a un extremo de querer gestionar y controlar todo, porque no podemos controlar si de repente tenías todo para ser aceptada en ese apartamento, pero alguien aplicó antes de ti. Eso se sale de tu control. O que ellos determinen, mira, no, estamos buscando otro tipo de persona que vaya a rentar, entonces negamos tu petición. Eso se sale de tu control también. Hay ciertas cosas que es como no lo puedes gestionar y no lo puedes cambiar y no lo puedes controlar. Pero es el entender cuáles son los pasos que están bajo tu responsabilidad y cuáles son los pasos que ya le toca a la otra parte, a la persona que esté rentando el apartamento, al condominio, a quien sea que tenga que aprobar esa aplicación. Y este mismo contexto aplica para cualquier tipo de trámite, para cualquier tipo de diligencia, para cualquier tipo de proceso que estemos atravesando. Es el entender que está en mis manos y donde me toca a mí decir, bueno, ya hice el mandado, ya hice la diligencia, lo suelto. No es que me deje de importar, no es que no le ponga mi energía, pero es el no voy a estar allí demasiado sobreenfocada y no dejando que eso como que respire un poco y tome el curso que debe tomar. Y de nuevo, el desarrollar la confianza. Para mí, la confianza, la manera como como he conectado con esta temática, sobre todo recientemente, ha sido el reconectar con el aspecto espiritual. Para aquellos que no sepan, yo vengo de Venezuela, en donde
me atrevo a decir que la gran mayoría fuimos criados como católicos si se trataba de algún tipo de religión, particularmente de donde yo vengo, que es Puerto La Cruz, Lechería, también es muy devoto de la Virgen, muy todos los domingos a misa, muy de rezar, muy de el bautizo, la comunión y todo este tipo de cosas, y fue algo con lo que yo crecí. Si bien cuando me mudé acá eso cambió un poco y quizás ya no aplico algunas de las mismas tradiciones que aplicaba antes, porque siento que también se daba en un contexto muy familiar. Por lo menos la de los domingos a misa íbamos todos en familia, la de la comunión, la de todo este tipo de procesos y de eventos particulares relacionados a la religión. Aquí dejé de hacerlo. Nunca dejé de creer y nunca dejé de tener fe, pero siento que sobre todo en estos últimos meses, en donde han sido periodos tan confusos, llenos de miedo, de ansiedad, de preocupación, de para cuándo se da esto, de necesito respuestas, de me siento estancada, me sentí muy vulnerable. Y definitivamente cuando uno se encuentra en momentos de vulnerabilidad es cuando uno más se abre en este sentido, o acepta o empieza a explorar un poco otras vertientes y otras vías que nos brinden ese apoyo que necesitamos. Y en mi caso fue el volver un poco a la parte espiritual, volver un poco a reconectar con rezar, volver un poco a confiar, volver un poco a conectar con el tú le rezas a Dios y sabes que está allí, y quizás antes lo estabas tomando como muy en automático, así como bueno, hago el journaling todos los días y medito todos los días, yo rezo, pero no lo estaba haciendo tan a conciencia. Y yo siento que ahorita fue reconectar con hay este ser superior en el que yo creo y confío, y me permito volver a conectar desde él. Necesito ayuda, me permito volver a conectar desde él. Quiero reconectar contigo, me permito conectar con él. Te deposito mis problemas, mis preocupaciones, es el entender de que al menos en este contexto hay alguien a quien tú le puedes entregar tus problemas, cuando normalmente en un plano más terrenal, por mi lado, y conecto un poco con los primeros ejemplos de siempre ser la que solucione y esté allí para todos, no me estaba permitiendo bueno, pero ¿quién te solventa a ti? ¿Quién te gestiona a ti? ¿A quién tú le puedes comunicar tus problemas más allá de a mi terapeuta, por ejemplo? Y aquí fue el reconecto con hay un ser superior que yo elijo creer, que hace que los milagros ocurran y hace que las cosas sucedan. Y de nuevo, mayormente es de la manera que tú menos te lo esperas, pero eso empieza a darse a partir de que tú sueltes y dejes todo eso en la espiritualidad, en la religión, en la vida, de nuevo, lo que sea que ustedes elijan creer. Para mí ha sido un apoyo muy grande, para mí ha sido un sostén muy poderoso, y es algo que me ha estado ayudando mucho. Quizás ustedes no sean particularmente religiosos o espirituales, crean más en manifestar o crean más en decretar por escrito en páginas de journaling diariamente, crean más en cualquier otro tipo de cosas, pero es el tener un espacio más allá de uno, fuera de uno, a un nivel más grande, en donde tú te permitas confiar de que así tangiblemente quizás no veas una salida o no veas respuestas o no veas evidencia de que la cosa va para mejor, tú igualmente creas que detrás, del otro lado de todo lo que está sucediendo, hay respuestas, hay solución, la cosa se pone mejor. Y definitivamente es de esas cosas de no es ver para creer, sino creer para poder finalmente ver. Así que para mí ha sido este proceso en parte espiritual de soltar y entregar y confiar, pero también ha sido este ejercicio de dejar de querer gestionar y controlar todo, entender en dónde recae la responsabilidad en mí y dar esos pasos conscientemente, pero también cuando uno llega al punto de, ok, ya hice el mandado, ya hice la tarea, ahora queda confiar, tener paciencia y esperar que todo salga de la mejor manera posible. Así no sea exactamente como yo lo pensaba. Ok, yo les había dicho 5 lecciones o 5 señales que le dejaba a mí yo de mis 20, sin embargo yo creo que ya ahorita hemos dicho 4. Los últimos 2 puntos yo siento que se integran muy bien como un punto mayor. Entonces vamos con los 2 últimos. Uno de ellos sería: no te tomes las cosas tan personal. Esto ustedes lo pueden interpretar como deseen, pero para mí siento que curiosamente en los últimos días he llegado a tener situaciones donde me estoy dando cuenta de que te lo estás tomando personal y estás asumiendo que las cosas son así, y es como, no te quedes solo con eso, pregunta, busca claridad o permítete verlo desde otra perspectiva.
La manera como yo lo interpretaba o yo lo veía en mis 20, yo siento que se trataba de cuando yo sentía que en alguna dinámica interpersonal las cosas no estaban bien y automáticamente yo pensaba, estoy haciendo algo mal. Hice algo para molestar a la otra persona no quiere hablar conmigo, no me quiere decir las cosas, que habré dicho que esto, y es como muy autocrítico en lugar de pensar como que ya, espérate, porque no preguntas qué es lo que está sucediendo. A lo mejor la persona está teniendo un mal día y tú te lo estás tomando como yo le hice algo, está molesta conmigo, no me quiere ver ahorita y me estoy creando esta película. Por un lado se veía así, y por otro lado era yo sentir que si alguien hacía algo que no alineaba con... A ver, vamos a intentar un ejemplo. De repente tengo un plan con una amiga de que nos vamos a ver el viernes y tenemos todo gestionado y todo organizado, y de repente llega ese día y me cancela porque se sintió mal. Y yo me lo tomaba así como que esto que me está haciendo a mí, que porque me canceló, que a otra persona no se lo haría. Y de nuevo, me armo la película cuando de repente se siente mal o está cansada y es válido y está bien. O sea, no te lo tomes tan personal. O a lo mejor algo en el trabajo, de repente algo que alguien dijo o algo que alguien hizo y yo lo estoy tomando como que esto fue dirigido a mí, esto la persona pensó y lo hizo muy intencional porque me quería lastimar, o de la manera como se vea. Pero es entender que eso lo que hace, al menos en mi caso, y si has llegado a ser una persona que sobrepiensa todo, estoy seguro que te vas a identificar con esto, es invertir tanto tiempo y energía en crearnos una película que, bueno, o sea, Hollywood se queda pendejo con las que uno se puede crear en la cabeza, que la mayoría de las veces ni siquiera es esa película y esa idea que tú te estás creando. Y siento que la vida sería mucho más sencilla si cuando estemos atravesando una situación en donde estemos pensando que lo estamos tomando personal, o sentimos que fue algo en contra de nosotros, o sentimos que fue algo que nosotros hicimos, o sentimos que, de nuevo, y es como muy... esto fue contra mí, o esto es por algo que yo hice, o esto es por algo que yo dije. Si nos tomáramos un momento de sentarnos con esa persona y sencillamente preguntar y buscar claridad de, mira, todo bien, siento que a lo mejor algo está pasando, me puedes comentar, cuando hay la confianza, y a lo mejor te das cuenta de que, de nuevo, no es la película que te armaste en la cabeza, sino esa persona está teniendo un mal día o está sucediendo algo fuera de sí y tú te estabas quedando con esta idea de yo le hice algo, porque está molesto conmigo, porque no me lo quiere decir. Y con preguntar, aclaramos todo. Entonces, independientemente de en qué escenario o cómo se vea, si tú sientes que llegas a ser la persona que constantemente cuando algo no está acorde con la realidad que tú tienes y las preguntas o los planteamientos iniciales que surgen a partir de ello es yo hice algo malo, esto es en contra de mí, porque yo, y te ves medio mentalidad de víctima, permítete tomar una pausa, respirar, tratar de ver cuáles son los hechos, porque muchas veces nuestra mente está dibujando cosas que no es necesariamente lo que está sucediendo. Y cuando nos permitimos pausar y ver, ok, hablemos de los hechos de qué está sucediendo. Ok, esta persona parece estar molesta hoy. Y lo que a mí me indica eso es que no está tan parlanchina o no está hablando tanto como normalmente hace, no está como con una actitud más sonriente como normalmente la tiene, entonces siento que está distinto. Ese es el hecho que yo estoy viendo. ¿Eso automáticamente significa que yo le hice algo o que tiene algo en contra de mí? No. Entonces vamos a aclarar un poquito la situación y es donde les doy la siguiente recomendación de buscar claridad, hacer las preguntas pertinentes para salirte de la duda. Si no tiene nada que ver contigo, la persona te lo va a aclarar y tú te sales de esa película, y si llegó a ser algo que tú dijiste o que hiciste, por lo menos podemos ahora ir al punto de cómo lo arreglamos, cómo lo manejamos. A lo mejor yo no me había dado cuenta, pero al buscar esa claridad y tú informarme que esto fue lo que sucedió, ahora sé de, bueno, ya no vuelvo a hacer esto, ya no vuelvo a decir lo otro, o te pido perdón. Pero tengo la claridad porque tengo la información, porque me estoy permitiendo hacer las preguntas pertinentes. Entonces, con este punto, la conclusión es, dejemos de tomarnos las cosas de manera tan personal. Ok, volví al micrófono para cerrar este episodio con el último punto, recomendación o señal que le dejaría a mi yo de mis late 20s y que le dejo a ustedes veinteañeros que me puedan estar viendo, y es aprender a disfrutar el tiempo con uno mismo.
Y yo siento que ahorita es de las cosas que más disfruto y que más me gustan. Y a veces yo digo, ¿será que estoy disfrutando demasiado el tiempo de yo con yo? Pero es porque en mis 20s y en este punto yo siento que es más hacia los late 20s, porque en los early 20s es el estar con los amigos, el salir, la rumba, la fiesta. Y es como, ese es el momento para hacer eso. Gózatelo, disfrútalo. No significa que cuando llegues a los 30 no puedes salir más. Es que no vas a querer hacerlo. Y cuando lleguen a ese punto me entenderán. Literalmente con Ori, volviendo al inicio de esta conversación y que inspira este tema, tuvimos esta conversación con una persona en un networking event al que fuimos hace unos días, en donde nos preguntaban como que cuáles son sus planes como de salida, los bares que les gustan ir, a dónde van a bailar, y para nosotros era como, realmente no hacemos eso, ya prácticamente ni tomamos, es como tú me puedes brindar un trago, sure, pero no es como en mis early 20s que era el viernes es para ir al bar, a ir a tomar, a salir con los amigos, o vamos a bailar, vamos a una fiesta, vamos a una rumba. Es como que todo era como muy colectivo y es como, llegó el fin de semana, hay que hacer algo, hay que salir de la casa, no nos podemos quedar encerrados. Ya después en los late 20s yo siento que gradualmente eso va cambiando un poco, porque también ya no estamos en la universidad o en contextos como educativos en donde siempre estás en grupo. A lo mejor tienes tu grupo de trabajo, o a lo mejor tienes tu grupo de alguna actividad en particular que tú hagas, alguna clase de danza o algún deporte o lo que sea, y quizás sigan existiendo ciertas salidas y ciertas cosas, pero muchas veces yo siento que a mí me llegó a pasar el fin de semana, como seguir un poquito con esta idea de hay que salir, hay que hacer, hay que estar en grupo, hay que ver a los amigos, cuando de repente había un fin de semana en que tranquilamente te podías haber quedado en tu casa viendo películas, descansando, durmiendo un poquito de más, cocinándote algo rico o pidiendo takeout. Y está todo bien. Y no había nada de malo en estar contigo mismo, pero era un poco como este miedo a estar sola porque, no, yo tengo que estar rodeada de gente todo el tiempo. Ahora que he entrado en mis 30, y por ahí sueno como muy vieja, pero es la manera como me siento, señores. Los días en que yo puedo pasar prácticamente todo el día conmigo misma, ir llevando las cosas a mi ritmo, comer cuando yo quiera, de repente ver la película que yo quiera, gestionar mi tiempo y mi energía a mi antojo, para mí es un placer enorme, es tan satisfactorio, y con esto también lo conecto con el he aprendido a descansar sin culpa, porque también conectándolo con varios de los puntos anteriores, como lo es mi valor está atado a todo lo que yo hago y el multitasking y siempre estar en acción, me costaba bastante el descansar, me costaba bastante hoy quiero estar acostada en mi cama o en la sala viendo películas todo el día, o viendo mi serie favorita, o leyendo, o pintando, o lo que sea, y no necesariamente tener que estar haciendo algo productivo si se quiere, tener que estar haciendo algo como más laboral, de trabajo o de cosas de la casa, sino quiero descansar, y quiero descansar por mi cuenta, y quiero desconectarme de las redes, y quiero no estar en el teléfono, y quiero estar haciendo la mía, y se siente tan placentero y tan maravilloso. Así que si tú de tus 20s me estás viendo o me estás escuchando, y hay una parte de ti que de repente el día que estás viendo o escuchando este episodio dices, la verdad me sentí un poco cansado y quiero bajarle 2 y quiero ponerme a ver una película o leer un rato o estar tranquila, hazlo. Tu cuerpo, tu mente, tu sistema te lo van a agradecer. No tiene nada de malo descansar, por el contrario, es parte del sistema de productividad. Véanlo como llenar el tanque de gasolina, véanlo como cargar el teléfono. Sí, constantemente nosotros estamos utilizando estos aparatos y estamos en acción, 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 pero en un punto lo tienes que poner a cargar porque si no, ya no funciona. Es lo mismo con nosotros. Recordemos que nosotros no somos máquinas, somos humanos, somos personas. Y la manera en cómo recargamos nuestro tanque y nuestra energía es justamente descansando. Y aún llevándolo no necesariamente al descanso, no necesariamente al voy a estar echada todo el día, sino al pasar tiempo contigo misma. Esto también puede pasar incluso fuera de casa. Les digo que a mí hay un día en particular, y así habrá sido el impacto que tuvo en mí, que todavía lo recuerdo, en donde todavía estaba en la universidad, ni siquiera conocía a mi esposo, no tenía el grupo de amistades que tengo el día de hoy, era una dinámica completamente distinta, y me acuerdo que vivía mucho más lejos de la ciudad, de Manhattan, de donde vivo hoy, y había una exposición de Alicia en el País de las Maravillas, que es mi personaje favorito de literatura,
que amo, me encanta, amo el libro, amo la película, amo todo. Y tenían una exhibición en el Morgan Library, que es una biblioteca espectacular aquí en New York. Se las mega recomiendo visitar. Me parece que son el primer viernes del mes que puedes entrar gratuito, así que ahí les dejo el dato, igual averigüen por allí. Pero para mí era como que quiero ir, y realmente no conocía en ese momento a nadie más que le gustara Alicia en el País de las Maravillas como a mí, y era el quiero ir pero no tengo con quién. Y es como que ¿cómo hago? Y le daba las 1000 vueltas y eventualmente fue el ¿por qué no puedo ir yo sola? O sea, ¿qué tiene de malo que vaya yo? Y fue un día en donde me arreglé, me puse el outfit que quería, me tomé el tren, me fui a la ciudad, vi la exhibición, después caminé por el Central Park, llegué a la estatua de Alicia en el País de las Maravillas. Fun fact, si no lo sabían, hay una estatua de Alicia en el País de las Maravillas en Central Park, creo que es más hacia el lado este. No me acuerdo ahorita la ubicación, pero también lo pueden googlear y Google Maps les dice cómo llegar. Me fui a comer, hice todo por mi cuenta y para mí fue así como que wow, me brindé un solo date, como les llaman ahora, pero para mí fue como, me di un día para mí y no necesité la compañía de nadie más y me lo disfruté demasiado. Recuerdo otro en particular, creo que fue en mi último año de universidad, donde una de las tareas para una clase de filmografía que estaba tomando era ir a ver una película, y también era como que nunca en mi vida yo había ido al cine sola y era una tarea que me tocaba y nadie más quería ir y fue como, bueno, me voy yo, y me lo disfruté demasiado. Y cuando me he permitido esos espacios de yo con yo, incluso fuera de casa, que llega a ser quizás un poquito más trabajoso, porque aquí es como, bueno, por default, si la persona con la que vives no está, estás tú sola, o si vives por tu cuenta, mayormente en tu casa vas a estar sola y es como automático. Pero yo les digo acá que sean momentos más intencionales, de realmente a conciencia estar contigo mismo y disfrutarte tu compañía, porque a fin de cuentas, nacemos solos, morimos solos. Y por qué no disfrutar los espacios y los momentos que pasamos con nosotros mismos. Así que esa sería la última recomendación. Con esto cerramos este episodio que no estaba en los planes, no estaba en la estrategia ni el calendario de episodios para los próximos días, pero me pareció una temática tan bonita, y luego de que me hicieron esa pregunta hace un par de días, como que me quedó rondando la cabeza de qué le diría si profundizara un poco más en esto. Fue como, esta es temática perfecta para el podcast. Así que espero que lo hayan disfrutado nuevamente, y les hago aquí el recuento para quienes llegaron al final, en ningún orden en particular, pero número 1, establecer límites sanos. Número 2, tu valor no está directamente alineado a cuánto haces. Deja de pensar que por más multitasking que hagas eres más valioso. Eres valioso simplemente por existir. Número 3, el no controlas prácticamente nada. Permítete planificar menos, y con eso también va atado a aprender a soltar y confiar. Número 4, el aprender a no tomarnos las cosas de manera tan personal. Y número 5, y no por ello menos importante, el disfrutar el tiempo con nosotros mismos. Espero que este episodio en especial para aquellos que me estén viendo o escuchando y que estén en sus 20 sea algo que les resuene un poco. Permítanse al menos explorar alguno de estos puntos. Si sienten que se identifican, si sienten que les está haciendo ruido, siéntanse con ellos, porque por algo este mensaje está llegando a ti. Y aún si no estás en tus 20, sino que como yo ya entraste en los 30 y sientes que no aplicas ninguna de estas, te hago la invitación a que empieces a explorar cómo puedes empezar a integrar estos puntos, cómo esto se puede ver mejor reflejado en tu vida, o cómo alguna de estas, puede ser una sola de estas 5, si empezamos a aplicarlas en el día a día, ¿cómo se vería tu vida? ¿Qué tan mejor sería? ¿Qué más tranquila te sentirías? ¿Qué más conectada contigo misma puedes llegar a estar si te das la oportunidad de empezar a integrar al menos una de estas recomendaciones? Gracias nuevamente por acompañarme, y como siempre nos estamos viendo y o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.